Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Desde la Universidad Católica de Salta tenemos el agrado de dar inicio a esta cuarta jornada de llamada Conferencia Internacional sobre la gestión en educación desde un enfoque de competencias, en el marco de la primera semana universitaria de gestión en educación. Tejiendo en Gestión es el evento que nos convoca. Esta tarde contamos con la presencia de José Luis Contreras, magíster en educación de la Universidad de los Andes, de nuestro país hermano, Chile, que hoy nos acompaña, y también magíster Mariela Capaldo, de la Universidad Católica de Salta, Argentina. El conversatorio tiene una modalidad de exposición, aproximadamente unos 20, 25 minutos cada uno de los expositores, José Luis y Mariela, y luego vamos a tener un tiempo de intercambio, preguntas, comentarios. Desde ya agradecerle a todas las personas que nos están acompañando, bueno, que se hayan sentido atraídos por una modalidad, un enfoque que en nuestra universidad, en la Universidad Católica de Salta, también está atravesando justamente el modelo educativo de la misma. Ya en algunas escuelas y facultades se ha empezado a aplicar y se ha empezado a trabajar confiando en que esto también se traslade al currículum y se traslade a las carreras, a los trayectos, a la investigación y a la extensión. Mi nombre es Luciano Mercado, estoy a cargo referenciando la extensión en la Escuela Universitaria y en la Escuela de Educación y en la Escuela Universitaria de Educación Física, que son los organismos que están organizando este evento. Sin más, nuevamente agradecerles y José Luis, bueno, se nos acaba de ir, así que vamos a comenzar con Magíster Mariela Capaldo y luego cuando José Luis se sume también trabajaremos conjuntamente con él. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ahí está, José Luis. Perdón, me da un susto tremendo que esto vaya a seguir así medio intermitente. Vamos a cruzar los dedos para que ahora opere. Voy a no tocar nada, voy a respirar suave para que la conexión se mantenga. Ok, vamos a tirar todas las energías para que la conexión se mantenga Estable. Perfecto, entonces. Primero, lo obvio, mis disculpas por el atraso. Le explicaba a Luciano que estamos en una actividad fuera de Santiago, estoy un poco más al sur, entonces traté de acomodar todo, pero como Murphy nunca descansa, entonces las cosas no resultaron tal como estaban, pero bueno, ya estamos conectados y esto se está viendo y escuchando, así que... José, ¿quieres probar apagando la cámara? Por el atraso y agradecer la invitación a participar. Salvo también, por supuesto, a la... buena y probable que se escuche mejor. Sí. Yo sí te estoy viendo, Luciano, así que te agradecería todo tipo de retroalimentación para hacer. Entonces, el agradecimiento por la invitación y un saludo especial, por supuesto, y desafiante actividad de educar. Espero que la mayoría del público presente sean futuros colegas que están ya interesados en su proceso de preparación. Y por supuesto, suscribo también la iniciativa, que era uno de los fundamentos de este encuentro, de afrontar colectivamente los desafíos. En general, yo diría que las personas que nos dedicamos a la educación tenemos la mala costumbre de creernos demasiado Quijotes. Y tratamos de solucionar la educación para todo el desafío y afrontarlo de manera colectiva. Me parece una muy buena iniciativa. Esto de intercambiar miradas, experiencias, reflexionar en conjunto, por supuesto, es lo más importante. Voy a hacer una presentación, tal como decía Luciano, de algunos minutos, y lo más interesante, por supuesto, espero que sean las preguntas y el diálogo posterior. Primero, a modo de contexto, permítanme un par de minutos para contarles lo que pasa en Chile. Claro, tenemos algunos fenómenos similares a los de Argentina, pero acá de manera más aguda probablemente, ya que recién nos estamos enfocando en la educación superior de masa.
Ustedes tienen ya más de 70 años a la que acceden prácticamente todos. Llevamos recién 4 o 5 años con esta experiencia, que evidentemente no era lo mismo educar a las élites de los mejores colegios, de las mejores ciudades, y el resto del mundo que no estudiaba o estudiaba otro tipo de carreras, que ahora que todo el mundo tiene acceso masivo, entonces por supuesto que el desafío para las personas que gestionan la educación y para los profesores es muy diferente. Actualmente en Chile la educación superior es ofrecida por aproximadamente 150 instituciones, de estas son 59 universidades, y existen otras 2 instituciones que se llaman aquellas que normalmente duran 4 años y que tienen un perfil directamente profesional. Las personas salen con un título, que es lo que van a hacer en el mundo del trabajo. Y adicionalmente hay centros de formación técnica, que son carreras más cortas, que duran 2 años y que tienen el mismo enfoque directamente profesional. 59, entonces de las 150 instituciones son universidades, y hay 11 solamente que son consideradas tradicionales, porque fueron creadas antes de la década de los 80. En 1980, en esa década, se dio la explosión de la educación superior en Chile. Hasta ese minuto eran pocas las universidades, en algunas regiones muchas personas tenían que venirse a Santiago a estudiar, que me imagino que es lo mismo que pasó antes, en el caso de Argentina, en que muchas personas se desplazaban hasta Buenos Aires o hasta las grandes ciudades para poder estudiar. Hoy en Chile tenemos poco más de 1.250.000 alumnos, y de esos más o menos 750.000 están estudiando en este minuto en la universidad. ¿Ya? Eso es para que tengamos una idea de contexto. La gratuidad, como les decía, lo que dio acceso masivo, recién es del año 2016, tenemos 5 años. Esto estaba en el plan de gobierno de la expresidenta Bachelet. Ella había prometido un 70% de cobertura, es decir, que el 70% de menores ingresos iba a tener educación gratuita a partir del 2018. Se adelantó, cuando ella asumió su segundo mandato, lo adelantó y lo implementó desde el año 2016, y bajó un poquito la cobertura, hasta el 60%. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto es clave porque permite el acceso a sectores de la población que antes no pensaban sencillamente en educación superior o en educación universitaria. A Chile llegó esto de la revolución de las competencias, entrando ya en nuestro tema de hoy, yo diría por ahí por el año 2000, 2001, 2000, 1999, dependiendo de la institución. Y fue a través de iniciativas tanto públicas como privadas. Algunas instituciones grandes, sobre todo de educación superior, que se dedican por decirlo así, a la formación masiva. Estoy pensando en una institución como el DUOC UC, es una institución dependiente de la Universidad Católica, pero que tiene 100.000 alumnos, atiende actualmente más de 100.000 alumnos. Entonces, esas instituciones con una salida directamente laboral fueron las primeras interesadas en establecer contactos con Inglaterra, con Estados Unidos y con Australia principalmente, para enterarse en qué consistía esto de las competencias. Y fue un tema que se instaló rápido, pero se instaló en ese tipo de instituciones. Por eso en el preámbulo les decía, ojo, que la educación superior en Chile tiene institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades. El tema de las competencias ya está totalmente instalado en centros de formación técnica e institutos profesionales, porque van directo al mundo del trabajo. Pero ha sido mucho más difícil en las universidades, dada que la vocación de la universidad no es directamente laboral, no es netamente laboral. Entonces ahí vienen los desafíos que ya comentaremos más adelante. Solo a modo de anécdota, para que vean ustedes que nosotros bromeamos mucho con que los argentinos son agrandados y vienen a la playa acá y se llevan a todas las niñas lindas chilenas y dejan a los chilenos mirando al frente. Y nosotros también nos pusimos agrandados, nos pusimos un poco argentinos por ahí por el año 2000, porque de verdad, esto lo digo muy en serio, es divertido, pero es en serio. Escuchábamos las experiencias internacionales y escuchábamos que en Australia se habían demorado 15 años en instalar el modelo de 20 años, y aún consideraban que estaban muy optimistas, que decían, oye, pero en Chile esta cosa la hacemos en 5 años, sí, es muy claro cómo se hace.
Bueno, aquí estamos, año 2021, 21 años más tarde, y todavía no se implementa, y no se implementa bien, y no se implementa con buenos resultados, y el ambiente es muy, muy disímil. Entonces, es un desafío, ¿ya? Es un desafío. Y solo para contextualizar, quisiera leer un par de definiciones solamente, como de los clásicos, por decirlo así. Y fíjense, no tanto en los autores, o por supuesto también en los autores, pero en los años. En el año 98, porque nos damos cuenta que esto llegó acá hace poco más de 20 años. Cowinger, un clásico, dice que una competencia es un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. Entonces, si se fijan, con ese tipo de definiciones, aquí en Chile era muy obvio que esto se entendía en el contexto laboral, una tarea, un trabajo específico, un contador, un cocinero, un diseñador. Para desarrollar adecuadamente sus tareas tenía que ser competente. Entonces el modelo de competencias venía muy bien con esta descripción de Cowinger. Otra que también fue una fuente muy usada en esa época, de Leo Terf, por ejemplo, el año 2001. Él decía, coincidentemente con Cowinger, que una competencia es la capacidad, una persona competente, en el fondo, tiene la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno profesional determinado recursos propios, o sea, habilidades, conocimientos y actitudes principalmente, y recursos del entorno para producir un resultado definido. Capacidad para movilizar. Entonces ahí fue el primer cambio, porque a los estudiantes se les vino a la cabeza que la palabra competencia tenía un significado distinto a lo que ellos estaban acostumbrados del colegio, a que una competencia era competir para ganar. Y aquí les decíamos, mire, no se trata de competir, se trata de ser competente. Entonces, ese cambio de enfoque, que puede resultar quizá muy obvio si uno mira la definición, no era tan obvio. Porque cuando hablábamos de competencias, del modelo de competencia, los alumnos pensaban que iba a ser una competencia despiadada con respecto a los compañeros para tener los mejores lugares de práctica, para acceder a los mejores trabajos, y se desilusionaban un poco cuando les decíamos, mire, usted compite consigo, con usted mismo, cada uno compite consigo mismo. Aquí de lo que se trata no es de competir con el resto, sino que de ser competente, de ser lo más competente que usted pueda, ¿ya? En ese mismo contexto, la OCDE, por ejemplo, en el año 2005, decía que la competencia, que una persona competente es una persona capaz de combinar habilidades, prácticas, conocimiento, motivación, valores, actitudes y otros componentes que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Entonces, claro, cuando la lista es bastante, vamos, conocimiento, habilidad, actitud. Y eso ya era un desafío, porque la educación en Chile era y sigue siendo en muchos contextos muy centrada en el conocimiento, en que el alumno estudie, repita y se le califica por repetir algunos datos, alguna información que aparece en y nos metíamos en las habilidades, eso ya era desafiante, ¿ya? Cuando nos metíamos en las actitudes, eso ya era desafiante, porque calificar, por ejemplo, en un contexto tradicional, era fácil. Se le pedía a un estudiante que repitiera lo que había tenido que estudiar y se le ponía una calificación según su memoria. Si repitió todo bien, tenía un 7, aquí la escala es de 1 a 7. Si tenía mala memoria, sacaba un 2. Pero eso no aseguraba para nada, ni en lo más mínimo, que la persona fuera competente o no. Entonces había una distorsión que todavía se mantiene, antes era más extrema, sencillamente, en que los mejores alumnos egresados de las mejores instituciones no necesariamente eran las personas más competentes cuando se insertaban en el mundo laboral. Y al revés, personas que no habían sido tan buenos alumnos, que no tenían tan buenas calificaciones, les iba estupendo. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de que no era tan simple la lista conocimiento, habilidad y actitud, sino que había una serie de subdivisiones de las competencias que había que abordar. Leo Terf, para leer la última cita y seguir con la experiencia,
planteaba en el año 2000 que una persona competente sabe actuar de manera pertinente en contextos particulares, movilizando una variedad de recursos, como conocimientos, habilidades, actitudes, bagaje cultural, recursos emocionales, manejo tecnológico. Entonces, bueno, ahí ya nos empezó a quedar totalmente claro que el desafío de formar por competencias es un mundo, es tremendo, y no se termina, y no se agota. Uno puede aspirar a desarrollar cierto nivel de competencias en los años que dura la carrera, pero todo el resto de la vida profesional de una persona es un permanente ir desarrollando nuevas competencias o utilizando las competencias anteriores, porque una persona que era competente, por ejemplo, sin ir más lejos, en el año 2018, 2019, antes de la pandemia, profesores, por ejemplo, maravillosos, que eran muy competentes en el contexto presencial, entendían perfecto, pero cuando las clases tuvieron que ser a través de una pantalla, si no se manejaban con Zoom, con Meet y con las plataformas y saber conectarse acá y presentar y compartir pantalla y todo aquello, dejaron de ser competentes, así de simple. ¿Ya? Entonces, este contexto de las competencias evidentemente implica todo un desafío para ayudar a que las personas vayan siendo competentes y que puedan integrar de manera oportuna estas características. Obviamente, lo mejor que le puede pasar a cualquier universidad, a la Católica de Salta, por ejemplo, es que los empleadores, que el mercado, en definitiva, reconozcan lo competentes que son sus egresados. ¿Cómo se hace? En general, aunque no todos lo hacen, por supuesto, pero el diseño pasa por 4 etapas básicas, ¿ya? De un currículum con foco en competencias. Me detengo ahí un poquito en esa frase, ¿ya? Foco en competencias, porque no es sencillamente borrar de una plomada, ir preocupado de los conocimientos, por supuesto, pero sin dejar al lado las actitudes y las habilidades. Entonces, lo primero es desarrollar muy adecuadamente el perfil de egreso. ¿Cómo queremos que los estudiantes egresen cuando terminen la carrera? ¿Cómo queremos que los estudiantes egresen cuando terminen este curso en particular? Cuando la meta, cuando el desafío está claro al terminar la carrera, al terminar el primer año, el segundo año, al terminar cada asignatura, todo se ordena según esa finalidad. Cuando no está clara la finalidad, por supuesto que es muy difícil llegar a puerto. Y ahí podríamos decir también que, bueno, y fue una mirada ingenua que también tuvimos, ahora se le llama, por ejemplo, perfil de egreso, ahora se le llaman aprendizajes esperados, pero es lo mismo que antes le decíamos objetivos transversales, objetivos generales, objetivos particulares. Sí, es un poco lo mismo, pero con otra mirada, porque el objetivo normalmente se podía plantear desde la perspectiva del profesor o del alumno y tenía que ver principalmente de nuevo con conocimientos. Entonces, cuando se plantea una competencia en el perfil de egreso, por ejemplo, implica que si alguien está estudiando para ser cocinero, el perfil de egreso o el perfil de la asignatura no es sencillamente que sepa reconocer tipos de plato, sino que sea capaz de prepararlos. Y eso implica que para prepararlos vamos a tener que diseñar una metodología que incluya cocinas, que incluya infraestructura, que incluya tiempo, que incluya materiales, que incluya insumos, que incluya una serie de cosas que son, incluso desde la perspectiva económica, muchísimo más caras que sencillamente contratar a un profesor para que haga la clase. Entonces, esto de las competencias fue un lío en algún minuto, porque implicó que todos los presupuestos de los años anteriores, presupuesto en plata, digo, monetario, de los años anteriores, se fueron al tacho de la basura, porque contratar a un profesor valía tanto, pero contratar a un profesor o a una serie de profesores, más el equipamiento, más la infraestructura, más los materiales, más todo lo que eso implicaba, era muchísimo más caro. Entonces era una formación mucho más cara. Y, como les decía hace algún rato, la gratuidad llegó a Chile hace poco. Entonces esto implicaba que le iban a cobrar más a los mismos alumnos ahora, porque a la institución se le ocurrió cambiar su modelo y ahora tiene este enfoque de competencias. Era un lío, porque subir los aranceles de un año para otro no era una decisión fácil. O no se podía y había que arreglárselas como fuera, o se subían los aranceles, pero había reclamos por parte de todo el mundo, etc. Desafíos.
Después de tener claro los perfiles, entonces, el escalamiento, o sea, llevarlo a la operación concreta, sus competencias, niveles de logro, y me atrevería a decir que ahí lo fundamental fue, en nuestra experiencia, cómo certificar que alguien es competente. Porque esto no era sencillo, vuelvo a insistir, estábamos acostumbrados a dar un título, y eso tenía ciertos votos de distinción y tenía una calificación. Entonces el egresado, don Luciano Mercado, según como le fue en todas las evaluaciones durante la carrera, obtuvo tal promedio y eso es lo que refleja este certificado. Pero resulta que ese certificado, tal como decía, no aseguraba que el egresado fuera un buen profesional. Entonces, ¿qué tipo de título había que dar? ¿Qué tipo de certificación había que dar para certificar que esta persona era efectivamente competente y no solo un buen alumno? ¿Ya? Competente. Y resulta que una persona podía llevar, mira, qué interesante, llevaba un título con un timbre, es competente, ha desarrollado estas, tales y cuales competencias. Y llegaba a la empresa y resulta que su empleador decía, mira, yo no lo veo tan competente en esto. Esto que ustedes dicen que lo hace, no lo hace tan bien, se demora mucho. Lo hace, pero con una mirada muy distinta a la que queremos aquí en la empresa. Entonces, existía también cierta disconformidad porque cuando la institución de educación daba el título, era problema de la empresa arreglárselas para que esta persona fuera tomando experiencia y se adaptara al mercado laboral. Cuando la institución educativa da un certificado con competencias, cuando asegura que esta persona es competente en tal o cual aspecto, lo que está haciendo es hacerse cargo, debe hacerse cargo de que la persona efectivamente es competente en todos aquellos aspectos. Entonces, también eso implicó nuevos desafíos de conversación con las empresas, porque las empresas casi querían hacer valer la garantía como si fuera un producto. Mira, me salió defectuoso este ventilador, entonces te lo devuelvo para que lo repares y me lo pases de nuevo. Bueno, me salió defectuoso este alumno, ustedes dicen que es competente en este aspecto y no lo es tanto. Entonces, capacítenlo, refuércenlo, yo se los mando allá, un par de... Fue todo un desafío. El tercer, que fue toda la parte pequeña, porque diseñar un currículum grande, claro, puede ser un poco más, entre comillas, sencillo, pero empezar a diseñar cada curso en particular, cada asignatura, con cada actividad, todo eso con enfoque en competencias, evidentemente fue un desafío de años. Y al principio la versión 1.0 parecía maravillosa en la pantalla, pero al implementarla nos dábamos cuenta de que no había resultado tan maravilloso como parecía y había que pulirla, y después de la versión 3, 4 o 5, recién estábamos hablando de un currículum efectivamente más o menos decente. Y finalmente, por supuesto, el paso 4, el más concreto de todos, los resultados de aprendizaje por cada asignatura, por espacio curricular. ¿Ya? Entonces ahí surgió otro desafío, ¿ya? Otro desafío, que era el tope o los vacíos, porque de repente pasaba que 2 asignaturas o 3 asignaturas desarrollaban la misma competencia. Entonces se estaban superponiendo y no había para qué. Y a la inversa, había alguna competencia o alguna subcompetencia que nadie abordaba y que estaba estipulada en el perfil de egreso y que por lo tanto estaba en un terreno de nadie, había un vacío ahí que era necesario abordar. Entonces todo tipo de matrices, cruces, de qué competencia se hace cargo esta asignatura, esta otra, para que no se dupliquen, para que funcionen de manera integrada. Todo un desafío. A eso se le agrega, evidentemente, que en el caso de las universidades, podríamos decir, mira, hasta aquí difícil, desafiante, pero todas estas instituciones con salida netamente profesional estaban bastante de acuerdo. Pero en las universidades particularmente había mayor controversia todavía, porque había muchos profesores que estaban muy acostumbrados a la mirada clásica, en que él era el dueño de la cátedra y por lo tanto hacía lo que había hecho durante los últimos 20 años en su cátedra y nadie le tocaba. La libertad de cátedra era un concepto que se esgrimía con tremenda facilidad. Entonces, todavía yo diría que estamos en ese proceso. Hay muchas universidades en Chile que están trabajando en aquello, en ir tratando de convencer a los profesores más tradicionales, por supuesto, para que se vayan sumando a este modelo de competencias, sin que por otra parte se mate la universidad. Acá todavía es una polémica muy grande, es un tema de conversación frecuente.
hasta qué punto la universidad tiene la responsabilidad de la formación profesional y hasta qué punto tiene la responsabilidad de formar cabezas sencillamente universales, universitarias, universalistas, que no se encasillen sencillamente en un trabajo, en un puesto, en una descripción de cargo, ¿ya? Eso está bastante frecuente. Entonces, para ir cerrando, y vuelvo a insistir después en las preguntas, todo lo que quieran con mayor detalle, pero dentro de lo que me decía Luciano que podíamos abordar, me decía al final, bueno, ¿y cuáles son las tensiones o los desafíos que el enfoque de competencias les ha planteado? Todos los que les he mencionado y muchos más, solo por nombrar algunos finales, la tensión entre la teoría y la práctica, porque por una parte una persona que solo practica y que no estudia y que egresa con su título y que nunca más estudia, deja de ser competente pronto. Y una persona que solo se dedica a estudiar y que no practica también es incompetente pronto. Entonces esto de la educación continua, esto de tener que volver a certificarse, volver a estudiar, seguir perfeccionándose, cosa que en las generaciones anteriores era raro. Alguien se titulaba y pensaba que con eso tenía solucionada la vida. Evidentemente en el modelo de competencia implica que cada cierto tiempo hay que seguir perfeccionándose. Otra tensión, ya lo decía, entre la vieja y la nueva escuela. Profesores muy revolucionarios que no aceptan la tradición, y al revés, profesores muy tradicionalistas que no aceptan la nueva escuela. Entonces la integración en la facultad y entre colegas también es un tremendo desafío. La tensión entre las disciplinas, porque se aprende distinto y por lo tanto se enseña distinto, como se enseña en la facultad de Derecho, por ejemplo, para ser abogado, para ser litigante, no tiene nada que ver con la facultad de Educación, no tiene nada que ver con la facultad de Arquitectura, ¿ya? Son saberes distintos y por lo tanto el modelo de competencia se debe adaptar también a cada una de esas realidades. Tensión en los alumnos o con los alumnos, porque aquí en Chile los profesores universitarios nos quejamos mucho, quizá también en Argentina, de que los profesores, perdón, de que los alumnos vienen mal acostumbrados desde la secundaria. Entonces reciben conocimientos, los repiten y no están acostumbrados a hacer. Entonces cuando un profesor en la universidad trata de ser innovador, y les pide que hagan, que practiquen, aula invertida, que traigan las cosas leídas antes de la clase, entonces los alumnos muy sanamente reclaman, porque dicen, este profesor no está haciendo su trabajo, este profesor no me enseña nada, quiere que yo estudie antes y que llegue a la clase con todo ya leído, entonces ¿cuál es su trabajo? ¿Por qué le pagan? Y lo dicen muy sanamente, digamos, y les cuesta un tiempo darse cuenta de que es mejor, por supuesto, se aprovecha mejor el tiempo si lo estudian con anticipación. Entonces esta tensión también existe con los alumnos. Tensión con el exterior, con los indicadores de calidad, por ejemplo, tensión con los empleadores, como les decía hace algún rato, tensión por el financiamiento, tensión con las pruebas estandarizadas. Cierro ya en un minuto, cierro con estas dos ideas. En Chile la calidad de la educación se asocia hasta el día de hoy con años de acreditación. Entonces una institución que tiene 7 años de acreditación es muy buena, son las mejores universidades. Y de ahí para abajo, 6 años, 5 años, 4 años, lo que sea. Entonces también hay toda una pugna ahí con respecto a cómo lograr buena calidad, pero no solo en los estándares internacionales, en aparecer entre las mejores universidades según no sé qué ranking, sino que esa calidad educativa que de verdad la vivan los alumnos, ¿ya? Hay universidades en que se da esa pugna, que aparecen muy bien rankeadas porque publican unos papers científicos maravillosos que leen 7 personas en todo el planeta. Y eso le da mucho puntaje en el ranking. Pero resulta que los alumnos están muriendo de aburrimiento en las salas porque esos especialistas no saben enseñar bien. Son estupendos investigadores y publicadores, pero no saben enseñar bien. Entonces ahí también hay una tremenda pugna. En fin, insisto, dejémoslo para las preguntas más adelante y termino con unas palabras sencillamente de esta mañana que me las anoté aquí en un rinconcito. Fui a la ceremonia de graduación, de titulación de la Facultad de Humanidades. Entonces se estaban graduando hoy profesores de historia, profesores de filosofía, profesores de lengua, ¿ya? Y el decano de la Facultad de Humanidades dijo una frase, él lo dijo más bonito por supuesto, pero yo me nota, y dijo que dedicarse a la educación implica confiar
en que uno puede aportar algo en el cultivo de otras personas. Y planteaba, lo desarrolló, lo dijo muy lindo, pero planteaba que es la tarea más bella que un ser humano puede acometer. Entonces, ya que en esta reunión estamos entre colegas y entre futuros colegas, yo creo que eso es lo fundamental. No maravillarse con las competencias porque son un enfoque más, que a lo mejor pasa y vendrán nuevos enfoques, y este puede ser mejor que algunos, peor que otros. Lo fundamental en un profesor o en un futuro profesor es una búsqueda permanente, es una búsqueda inagotable de todos los días por tratar de buscar las mejores herramientas en todos los rincones para formar de la mejor manera que podamos a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y seguimos conversando después de Mariela en la ronda de conversación. Estimado José Luis, muchísimas gracias. La verdad que impecable. En algunos momentos se cortó un poquito, pero en general todo el diálogo y todo lo que nos has invitado a pensar, a resignificar y sobre tu contexto, sobre lo situado que sucede en Chile, con muchas coincidencias. Ahora vamos a escucharla a Mariela, pero encuentro muchas coincidencias que nos permiten resignificar y tener presente este enfoque que, como bien dices, se suma o de alguna manera renueva o nos vuelve a comprometer con la tarea de educación, en este caso de la universidad, no aislada del campo laboral, del mercado, de la comunidad. Muchísimas gracias. Vamos a ir con Mariela Capaldi y después vamos a seguir conversando conjuntamente con ambos. Hola, buenas tardes. Gracias, Luciano. Gracias, José Luis. Después de este planteo general que nos hace José Luis en relación a lo que pasa en Chile, pero sobre todo enfocándonos con estas últimas ideas de las tensiones que aparecen en este modelo de competencias, creo que es importante pensar qué está pasando acá en nuestra casa. ¿Qué está pasando con estas tensiones y con este nuevo enfoque de planteo de competencias en esta casa en particular, que es la Universidad Católica de Salta? A partir de todo este contexto histórico que bien desarrolló José Luis, las universidades comenzaron, algunas antes, otras después, algunas con más entusiasmo, otras como llevadas por esta moda, a incorporar el enfoque de competencias. La Universidad Católica de Salta acaba de proponer este año, hace un par de meses, su modelo educativo. Me permiten 2 segundos, voy a compartirles un momento la pantalla. Tiene que ver con el modelo educativo de la Universidad Católica de Salta. Está organizado en 3 procesos y en 5 ejes transversales. Uno de esos ejes transversales es justamente el enfoque de enseñanza por competencias. Pero no podemos pensar el planteo de competencias aislado del mundo, digamos. Tiene que estar vinculado con una serie de otros elementos teóricos que tienen que ver con el accionar y con el hacer docencia universitaria. Un modelo educativo básicamente es una representación abstracta de algunos lineamientos y posicionamientos teóricos y de un marco conceptual que tiene que ver con plasmar los objetivos y las finalidades de lo que una universidad, en este caso, apunta a lograr. Este modelo, como les decía, tiene 3 procesos básicos: el diseño y la gestión curricular, la enseñanza y el aprendizaje, y la evaluación de esos aprendizajes. Pero estos 3 procesos están transversalizados por estos posicionamientos teóricos y epistemológicos en los cuales uno fundamenta, en este caso la universidad, fundamenta su hacer de docencia universitaria. El primero de esos ejes tiene que ver con la pedagogía centrada en el estudiante. José Luis mencionó algunas cuestiones hace rato de esta lógica, ¿no? de la pedagogía centrada en el estudiante, no con ese nombre teórico, pero sí en sus definiciones y en sus comentarios. El segundo eje tiene que ver con el enfoque de enseñanza por competencias.
sobre el que vamos a volver enseguida y vamos a desarrollar un poquito más. El tercer eje tiene que ver con la investigación formativa, y acá no se trata de pensar la investigación como solamente la producción del conocimiento científico, sino como la investigación como una herramienta formativa de los estudiantes. El cuarto eje tiene que ver con la convergencia, con la hibridación, que no solamente es una respuesta a la actual situación de educación y de enseñanza y de aprendizajes en las cuales estamos inmersos hoy, sino que también tiene que ver con una característica muy particular de nuestra universidad, que tiene más de 30 años de trayectoria en la educación virtual, en la educación a distancia, y eso es como un sello muy distintivo de esta universidad. Y finalmente, el quinto eje tiene que ver con la internacionalización del currículum. Cuestión que no vamos a profundizar nosotros en este espacio, pero que ponemos en práctica, y agradecemos la presencia de José Luis en esta conversación, porque es esto de lo que se trata, de poder conversar con colegas de la región, con poder conversar e interactuar con otros colegas que estamos pensando en estos momentos esta misma problemática que es la enseñanza universitaria. Bueno, en este contexto, de todos estos elementos que forman parte de un modelo educativo, aparece esto del enfoque por competencias. Por supuesto que no, mire, esto del enfoque por competencias, ni siquiera hice la presentación. No lo puse como presentación, lo puse como diapositiva, qué feo. Parece que no he desarrollado bien las competencias en este último año, José Luis. La pandemia no me colaboró con hablar y mover la flecha de la presentación a la vez. Bueno, veamos. Desde este enfoque, ¿qué entendemos por competencias? Es exactamente lo mismo que dijo José Luis hace un momento. Estamos parados ahí. A lo largo de estos 20 años han ido apareciendo algunos elementos un poco más distintivos, un poco menos, le aparecieron algún plus a lo que entendíamos por competencias. Al principio se hablaba mucho de capacidad, entonces se decía, competencia es la capacidad de, y después decíamos, bueno, pero capacidad y competencia es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y la habilidad dónde está? Bueno, estos tres elementos han hecho mucho ruido. Hoy podemos decir que las competencias tienen que ver básicamente con tres grandes elementos. Por un lado, el saber, y en este saber no entra solamente el saber teórico, también aparecen los valores, las emociones, aparece el todo de la persona en general. Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con un hacer con ese saber. Yo tengo que poder poner en práctica, poder accionar con eso que sé. Pero ese accionar no puede estar solamente en lo abstracto o en lo teórico. Ese accionar tiene que ser un accionar situado. Y ese accionar situado, contextual, tiene que ser eficaz y tiene que ser pertinente. Todo eso engloba esta cuestión del ser competente. Y aquí se une con lo mismo que nos decía José Luis hace rato con el mercado laboral. ¿Qué pasa con la institución formadora y con la institución receptora de ese profesional formado? La competencia no es algo que se pueda lograr en uno o en otro momento. Hoy ya estamos seguros y apostamos a que el logro de las competencias es un proceso muy largo que inicia en la instancia formativa, inicia en estas universidades que nos forman en un proceso inicial de formación, continúa el desarrollo de estas competencias en el ámbito laboral, en la inclusión concretamente de nuestro espacio laboral, y continúa esta competencia en la formación continua que seguimos desarrollando en este proceso de continuar aprendiendo y continuar siendo competentes. Y en ese
Y en ese sentido me voy a permitir contarles una infidencia. Con José Luis somos compañeros de estudio, y con Luciano somos compañeros de estudio. No es que somos muy jóvenes, pero en este proceso de continuar estudiando, estamos inmersos en un dispositivo formativo que además es internacional, es regional y nos permite este enriquecimiento mutuo desde los diferentes lugares, ¿no? Bueno, desde ese lugar pensamos hoy el tema de las competencias, pero ahora, ¿qué pasa con esto y la enseñanza? Nos metamos más adentro. Volvamos a las tensiones que nos contaba hace rato José Luis, esto de la teoría y la práctica, esto del docente dueño de su materia, esto del estudiante que dice, bueno, pero pará, a mí nadie me dijo que esto de la clase invertida era parte de mi aprendizaje. Yo vengo acá a que vos me enseñes, no a que yo tenga que hacer algo. Y ahí aparecen estos 4 elementos que son como fundantes para empezar a pensar la enseñanza basada en competencias, ¿no? Aparece algo que se llama resultados de aprendizaje. Hemos tenido a lo largo de nuestro trayecto educativo diferentes maneras de nombrar ese objetivo final o esa meta final a donde tenemos que llegar con nuestros estudiantes. Hablamos de objetivos, de propósitos, de metas, de... no me van a salir otros nombres, pero había como expectativas de logro, gracias, expectativas de logro. Bueno, una serie de nombres. Hoy aparecen resultados de aprendizaje. Y desde el lugar de los resultados de aprendizaje nos cambia también el paradigma de donde estamos parados, o el enfoque de donde estamos parados para pensar en esto que mi estudiante, mis estudiantes tienen que poder lograr hacia el final de mi materia, hacia el final de este ciclo lectivo y hacia el final de la carrera en general. ¿Sí? Porque uno no puede pensar, esto lo dejó muy claro José Luis desde el principio, no podemos pensar la formación universitaria como islas de cada materia. Acá tenemos que pensarlo como un todo articulado que formamos un profesional. Y ese profesional es ese título, esa titulación que se le está dando al final de su carrera. Bueno, entonces estos resultados de aprendizaje se piensan no solamente desde mi materia, sino desde un curso, desde un grupo, desde un campo de saberes y desde la finalización de los estudios también. Aparece otro elemento que se llama proceso de alineación constructiva. Acá es Biggs el que nos habla de este proceso de alineación constructiva y podríamos resumirlo así como rápidamente en que todos los componentes del diseño y de la gestión de la educación, de la enseñanza, tienen que estar articulados. Todo eso que pensamos nosotros como docentes a la hora de armar una propuesta de enseñanza, todo tiene que estar articulado y tiene que interactuar de tal manera que permita que nuestros estudiantes lleguen a esos resultados de aprendizaje. Acá aparecen cuestiones tan básicas como que ya no podemos seguir pensando que el práctico 1, 2 y 3 no están vinculados, que el práctico 1 es de la unidad 1, el práctico 2 es de la unidad 2 y el práctico 3 de la unidad 3 y después sumo notas, promedio y listo y llegamos al final. El práctico 1 no puede ser sobre peras, el práctico 2 no puede ser sobre zapallos y el práctico 3 no puede ser sobre conejos. No puede seguir existiendo esa división dentro de un proceso de enseñanza. Por eso Biggs habla de esto, de esta idea de que todos los componentes tienen que estar articulados y tienen que ir hacia el mismo lugar. Y ese de todos los componentes no es solamente la actividad práctica esta que presento, es el cómo lo presento, el cómo lo digo, el qué estrategias uso, sobre todo para la vinculación y la relación de los estudiantes entre sí. Seguido a esto aparece el tercer elemento que tenemos que repensar en nuestras prácticas. Se habla de evidencia de desempeño, pero es una nueva manera de pensar el modelo de evaluación.
el modelo de evaluación tiene que empezar a ser transversal, tiene que ser amplio, tiene que incorporar elementos que todo el tiempo vayan dándome y dándole al estudiante evidencias de ese proceso de aprendizaje. ¿Dónde puedo ver yo que aprendió el otro? ¿Dónde puede ver el otro que aprendió? ¿Y dónde puede ver este estudiante que no está aprendiendo algo? Esas son como las evidencias que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, pero es a lo largo de todo el proceso. No puede ser, ya no podemos pensar en instancias separadas de evaluación. Es todo junto, y por eso hay que empezar a repensar los procesos evaluativos, a pesar de que acá a propósito no puse la palabra evaluación, ¿sí? Así como, y puse solamente evidencia de desempeño. Y finalmente llegamos a esta última tensión de la que nos hablaba José Luis, que es la redefinición de los roles de docente y de estudiante. El estudiante tiene que ser una persona autónoma, y no solo autónoma, sino comprometida y responsable con su proceso de aprendizaje, y acá nos tenemos que mover de lugar. Y este suspiro de preocupación lo digo inclusive desde mi rol de estudiante en este proceso que les contábamos, en el que estamos inmersos, ¿no? Porque cuando a nosotros nos toca también ser responsables y autónomos y prepararnos para esto también es como pesado y se nos complica. Y como docentes tenemos que ponernos en este lugar, en este otro lugar, de facilitador del trabajo colaborativo, de facilitador del trabajo en equipo, y de una persona que va acompañando este proceso de aprendizaje del otro. Porque ya no podemos seguir en el lugar de el yo lo sé todo y tú no lo sabes nada. Acá tenemos que empezar a horizontalizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y un elemento importantísimo y bien complicado que se nos presenta a nosotros los docentes acá, tiene que ver con el diseñar, con el ser capaces de diseñar una variedad de escenarios posibles de aprendizaje. Y ahí, de nuevo, aparece nuestra formación, nuestra trayectoria, nuestros hábitos, todo esto que tenemos internalizado, ¿no? En ser capaces de empezar a pensar o a diseñar diferentes escenarios de aprendizaje que va inclusive hasta medio en contra de esto que nosotros sabíamos que era la enseñanza y el aprendizaje, que nos habían dicho que era otra cosa, y que en el camino nos van cambiando las ideas. Se ha salido sin querer Mariela, pero ahí se está conectando. Bueno, viene siendo lindo el intercambio. En momentos que continúe Mariela Capaldo, luego vamos a iniciar un tiempo de preguntas, de comentarios, de intercambio. Yo acá estoy anotando algunas cosas. Me quedo dando vuelta esta idea que María nos trae de transformar o de poder hacerle una revisión a la instancia evaluativa, ¿no? Siendo que sigue siendo, ¿no? Un punto muy sensible en la formación, ¿no? En el trayecto de formación, no solamente en las universidades, cómo se evalúa los desempeños en las agencias de Estado, cómo se evalúa los desempeños en las empresas, inclusive en las instituciones de la sociedad civil, de la ONG. Por ejemplo, para los financiamientos, una de las cuestiones que se solicitan son todos los esquemas de informe, de registros de evaluación. Entonces, es un punto clave la idea del desempeño y la idea de los roles y las funciones, ¿no? Creo que ahí volvió Mariela, ahí está. Ahí estábamos recuperando algunas cositas. Bueno, retomamos, Mari. Nada, yo terminaba ahí, justamente estaba terminando con esta idea de que se nos complica a los docentes de pensar diferentes escenarios de enseñanza y de aprendizaje,
porque quizás no son los paradigmas en los cuales hemos sido formados, y eso es nuevamente pensar que tenemos que seguir formándonos y que tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de estas competencias. Prometo no meter el dedo mal nuevamente y mejorar mis competencias con la computadora y el habla. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Muchas gracias. Son parte de los fortalecimientos, ¿no? En las competencias, también el uso de las TACs, ¿no? Las TICs aplicadas al conocimiento. Bueno, yo quisiera simplemente como para iniciar el momento de comentario y de preguntas, por supuesto agradecerles a ambos, pero como para empezar, vamos a habilitar el chat, vamos a habilitar los micrófonos, no hay problema de poder hacer comentarios, preguntas, intercambios. Yo abro el juego justamente tomando y haciendo un pequeño juego de palabras con la competencia. ¿Qué piensan ustedes que se presentan? ¿Cómo se presenta el desafío a los docentes de poder ser competentes, ¿no? Para generar esas competencias en nuestros estudiantes? Y que esa generación de competencias, pregunta para cualquiera de los dos, José Luis o Mariela, no obture el trabajo de autonomía, pero al mismo tiempo sea un acompañamiento a esa construcción de autonomía que podría ser un nivel de competencia, por lo menos en el trayecto universitario, sobre todo en el inicio de las carreras, porque quizá más llegado a la parte o a la instancia de egreso, por ahí nos encontramos con otras conclusiones, pero quizá al inicio, ahora lo voy a pasar en la pregunta, ¿cómo, de qué manera los docentes podemos ser competentes para generar esas competencias y que puedan elaborarse también de manera autónoma? Ojo, entendiendo que lo autónomo va en interrelación con el resto del grupo que transite la carrera. O sea, no hablo de un proceso individual, solo, aislado, no, sino en interrelación. Entonces, eso, ¿cómo generamos los docentes competencias para que puedan construirse estudiantes, puedan diseñar, reconstruirse en su subjetividad y sientan esas competencias sin obturarlos, o sea, sin dejarlos ni solos, ¿no? Sino pues ni tampoco tener una figura paternal o muy encima de esos estudiantes. O sea, ¿cómo hacemos una cuestión más intermedia? Voy a intentar dejar la cámara prendida. Tú me dices, Luciano, si la apago, si se está escuchando entrecortado, la apago inmediatamente. Lo primero es agradecerle a Mariela, que en un tremendo gesto de solidaridad, también ella apretó el botón para tener alguna interferencia tecnológica, para que no fuera yo el único con interferencia. Así que gracias, Mariela. Es muy interesante la pregunta, Luciano, porque es divertido darse cuenta de que hay un buen porcentaje, un gran porcentaje de profesores formando profesionales competentes sin que estos profesores se hayan preguntado nunca en la vida si ellos mismos son competentes o no, y sin que sus instituciones donde están contratados los hayan seleccionado por un perfil de competencias. Normalmente el profesor universitario se contrata por otras causas, por otros motivos, por currículum, lo que decíamos hace algún rato, por investigaciones, por publicaciones, por trayectoria, pero no necesariamente porque es muy competente como profesor. Es más, puede ser perfectamente que nos encontremos con que hay un maravilloso profesor muy competente para alumnos de cuarto año, y ese mismo profesor es incompetente cuando enfrenta cursos de primer año, o a la inversa, porque son contextos distintos, lo dijo muy bien Mariela en su presentación, el contexto, el desempeño situado es lo fundamental. Entonces, yo creo que hay un gran desafío de comprar un buen espejo para cada profesor.
Yo creo que junto con el título debiéramos regalar no solo un título de cartón, sino que un gran espejo para que ese profesor no deje de mirarse todos los días al espejo y para que él mismo vaya tomando conciencia de qué le falta. Porque evidentemente nos falta muchísimo, pero ¿qué nos falta? Muchas veces nos sentimos muy en una posición privilegiada, sobre todo con alumnos al principio, porque quedan sorprendidos de lo mucho que sabe el profesor. Pero eso no habla de competencia. El ego es muy contrario, es un muy mal amigo para un profesor. Entonces yo creo que un buen espejo para seguir revisándose permanentemente sería de estupenda ayuda. Un buen espejo y, ¿sabes qué? Que quizás también sostenido por un colega, porque a veces la mirada del otro es bastante interesante, pero es difícil, somos complicados para escuchar la mirada del otro, no nos gusta mucho, sobre todo en este ámbito universitario, ¿no? Porque la libertad de cátedra, el currículum que cada uno tiene para llegar a estos lugares, ¿viste? Entonces ya como que nos cuesta que alguien nos diga algo. Entonces le sumaría el aporte de un colega que pueda contarnos algo, y le sumaría algo que también es bastante escabroso, que tiene que ver con escuchar a nuestros estudiantes. ¿Qué pasa cuando, o hasta dónde escuchamos a nuestros estudiantes? Esto no significa que siempre y en todo momento y en todo lugar ellos tengan la razón, porque a veces uno le propone cosas que a ellos no les gusta y uno tiene la convicción de que esto es formativo por tal cuestión y yo sostengo que es válido. Pero a veces también habría que escuchar un poco, ¿no? Escuchar un poco la devolución de ellos. Nada. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Solo a propósito de la contingencia. Es divertido porque es trauma chileno nomás. Porque en muchas profesiones están muy acostumbrados, no sé, una enfermera, una secretaria, todo el mundo está muy acostumbrado a que las evaluaciones sean en 360 grados, en que opinen los clientes, opinen los usuarios, opinen los jefes, opinen los colegas. Y aquí, quizá en Argentina también, pero acá tenemos una hipersensibilidad docente. Los profesores de, sobre todo secundaria y también universitarios, aquí en Chile, son extremadamente sensibles. O sea, esto lo digo de verdad con una preocupación profunda, porque estamos en eso. Hoy es un tema de hoy, en el Congreso, hoy, 3, 4, no sé cuándo, 4 de noviembre que estamos, están discutiendo y hay una tremenda pugna porque en el Congreso Nacional se está echando pie atrás a un proyecto del Ministerio de Educación que decía algo tan simple como esto, que un profesor que durante los 3 últimos años ha tenido malas calificaciones, esa institución, ese colegio lo pueda despedir. Eso se echó para atrás. En este minuto, un profesor que tiene durante los últimos 3 años malas calificaciones, no lo pueden despedir. Ese director de ese colegio se lo tiene que bancar. Entonces, es insólito. Es insólito, porque implica que somos profesores los que no estamos entendiendo el sentido de la evaluación. La evaluación son indicadores para mejorar. Entonces, si durante 3 años te han dado indicadores para mejorar, te van dando herramientas, y no mejoras, y no mejoras, y no mejoras, y no mejoras, ¿cómo es posible? O sea, que estén obligados a tener que seguir soportándote. Bueno, eso es la ley de hoy. Esto es actualidad total. Polémica del día en el Congreso Nacional. Y sumado a esto, José Luis, la mirada de la evaluación, ¿no? Porque esto sigue reforzando la idea de la evaluación como sanción. Entonces, evalúan la práctica docente para poder echarme. No, se evalúa para mejorar lo que se tiene. El tema es que tenemos que estar parados en el lugar de la mejora.
Porque si no estoy parado en el lugar de la mejora y no estoy parado en el lugar de la posibilidad de cambio, y por supuesto que miro el otro lado de la evaluación, en el lado de la sanción. Pero bueno, interesante para discutir. Pero le podemos dar la palabra al resto de los colegas que quieran hacer algún comentario. Bueno, habilitamos el espacio. Ya está, ahí hay un comentario de Magdalena, bueno, que felicita al equipo que se tenía que retirar. Muchas gracias. No sé si alguien quiere habilitar el micrófono por chat, alguna pregunta, comentario, intercambio que quieran hacerle, puede ser a ambos o en particular. Me quedo pensando en algo más una reflexión que una pregunta, un comentario. Acá en Argentina creo que es un sistema a nivel mundial. La Cruz Roja realiza una formación en guardavidas. Esa formación bastante exigente, teórica, práctica, y todos los años se hace una reválida. Y a este punto que llega. Esa reválida implica que esta persona formada cumpla con una serie de tests, evaluaciones, prácticas, etcétera. Por más que ya esté acreditada y que todos los años acredite, tiene que volver a hacer esa reválida. Dame esa última hoja también. Entonces, eso lo va a cerrar. Disculpen. El comentario es el siguiente, la pregunta, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de esta idea de la reválida? Quizá no al año, porque a veces un proyecto de cátedra, un currículum, un trayecto pedagógico, evaluarlo una vez por año quizás es un plazo muy corto. Dependerá, son cursos, son semestrales, qué tipo de intervención uno hace. Pero ¿qué opinan de esa idea de la reválida en términos de evaluar? Porque me dejó pensando mucho lo que dijo José Luis recién. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener en cuenta una valoración de un desempeño docente que posibilite también a los diferentes actores, ya sean nuestros jefes o los colegas que llevan adelante trabajos de gestión o que están a cargo de las unidades académicas donde trabajamos, los estudiantes, los colegas, y en esta idea del espejo, sostenido con alguien que trajo Mariela también, nuestras experiencias en extensión o en investigación, ¿qué opinan con respecto a eso? En Argentina, en este momento, se está discutiendo fuertemente sobre la reválida en algunos campos, en algunas carreras. Y las discusiones son terribles entre académicos, gremios y empleadores. Por supuesto que las posturas son muy diversas, y a favor y en contra, ¿no? Pero a lo que todos, como que el elemento que todos coinciden es en la necesidad de la formación permanente. Eso nadie discute en ningún campo la necesidad y casi la obligación de la formación permanente. El punto es hasta dónde se puede legislar o obligar a que esa formación permanente se concrete y cuál va a ser el dispositivo que le vamos a poner a esta formación permanente. Hay carreras, bueno, el artículo de nuestra ley que habla de las carreras de prioridad social, plantea que algunas de esas, en esos campos es donde se está pensando la reválida, ¿no? Que hay conocimientos que avanzan a una velocidad tan grande que uno no puede seguir sosteniendo las carreras que tienen que estar acreditadas con una sola acreditación, una vez para siempre para el profesional. Este profesional egresó, tiene esta certificación de competencias, pasaron 10 años, pasaron 15, sigue desarrollando su profesión y nada, y todos los avances le pudieron pasar por el costado. Y hay una responsabilidad estatal, una responsabilidad social nacional
que tiene que ponerse en juego ahí. Pero es bien complicado. Los gremios dicen que no, los empleadores dicen que sí, los académicos dicen que tal vez, y los que quedamos en el medio decimos, no sé. Pero, digamos, la formación permanente es condición sine qua non, desde mi postura personal, para el desempeño de la docencia, por ejemplo. Sí o sí. Permítanme comentar el caso de mi hermana. Mi hermana, muy viejita y anciana ya, ella es la hermana mayor, imagínense cómo será de anciana, si es mi hermana mayor, estudió para ser nutricionista, no sé si existe la carrera ya, nutrióloga, se preocupa de la alimentación. Pero resulta que ella estudió hace más o menos 742 años, cuando no existía, por ejemplo, la sucralosa, la tagatosa, ninguna de esas cosas. Entonces, y se dedicó, trabajó durante 10 años, y después se dedicó a criar a sus niños y nunca más trabajó en eso, trabajó en otra cosa. Entonces, y tiene su título, ¿no? Y lo tiene pegado ahí por la Universidad de Chile, lo tiene pegado en la muralla. Pero yo lo recomiendo, veo aquí en pantalla a Mercedes, a Mieva, por ejemplo. Mercedes, si vienes a Chile y buscas una nutricionista, no le consultes a mi hermana, porque ella tiene el título pegado en su muro, pero no sabe. Porque tal como dijo Mariela, las actualizaciones le han pasado por el lado. Ella no se ha dedicado hace muchos años a esto, por lo tanto es incompetente. Es una incompetente titulada. A Mariela le da risa, pero lo digo con mucha seriedad. Es una incompetente titulada. Entonces, volviendo a la pregunta original de Luciano, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que debiera ser como, tal como estamos muy adaptados, aquí por lo menos nadie se espanta, porque cada 6 años tenemos que ir a renovar nuestra licencia para conducir. Y uno va muy dispuesto y le examinan desde los ojos para ver si ve las reacciones, tiene que dar una vuelta, tiene que saber las leyes, y es una reválida muy natural, muy normal. Yo creo que también debería ser una reválida muy normal y muy natural en el ámbito profesional. Es complejo, como dice Mariela, pero hay que buscar cómo hacerlo. Pero yo creo que no por complejo hay que dejar de hacerlo. Hay que buscar la mejor manera. Muchísimas gracias, excelente, tal cual, coincido. Muy, muy fuerte esto de incapaz titulada, creo que lo voy a tomar. Bueno, lo mismo también fue muy interesante pensar que lo situado, y esto muchas veces lo hablamos con los estudiantes, no es solamente lo territorial, no es solamente el contexto territorial, pensando también en las competencias. Bien diste un ejemplo, José Luis, con respecto a un profesor capacitado para una materia de cuarto año y no para de primero. O sea, pensar en las temporalidades que se entrecruzan, ¿no? Como lo citó, y las cuestiones simbólicas. Cuando uno está a punto de recibirse o ha transitado buena parte de una carrera, que cuando uno está en un momento fundante y de inicio, ¿no? Yo les vuelvo a agradecer, no han aparecido preguntas ni otros comentarios, así que les invito a alguna palabrita de reflexión final, no necesariamente de cierre, como para ir terminando con esta conversa. Nada, solo muchas gracias. Gracias, José Luis, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Pese a lo estresado que estaba yo por llegar tarde, ha sido un agrado. Y mis palabras al cierre tienen que ver precisamente con que esto no se cierra. Si hay una carrera, si hay una profesión en la que nada se cierra, es la educación. La educación, por definición, es un proceso siempre abierto, siempre perfectible, siempre conversable, siempre analizable. Entonces, instancias de este tipo para compartir experiencias y para que cada uno vaya viendo cómo enfrenta al día siguiente, me parecen maravillosas. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mariela, muchísimas gracias, José Luis. Han estado súper atentos a cómo ha venido siendo este tránsito de la semana de gestión en educación, la primera semana
que venimos realizando acá en la universidad con muchos profesionales, con muchas casas de estudio que nos vienen acompañando, con colegas, con nuestros alumnos cercanos también que descubren otras posibilidades y otras miradas. Así que agradecerles que hayan sido parte tan profesional y humanamente con los que nos han compartido, y les invitamos, mañana cerramos con esta semana de la gestión, mañana hay un conversatorio sobre los proyectos, propuestas institucionales en el campo del juego y la recreación, donde vamos a tener invitados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, de la Universidad de Pereira en Colombia, de la Universidad Católica de Montevideo, Uruguay, que nos van a estar compartiendo experiencias, miradas, posicionamientos en torno a la organización y a la gestión en estos marcos. Así que muchísimas gracias, y como decimos en recreación, hasta cerca.